Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Dios es fiel, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bien, pues quiero dar gracias a Dios también. La verdad que una de las cosas que el Señor pone en mi corazón son algunos de ustedes que va poniendo durante la semana. Esta semana he salido a la 1 de la mañana de casa a trabajar y he estado pues haciendo muchas noches. Y vaya si tengo tiempo en ese escritorio que llevo con volante para orar y para estar en comunión con el Señor. Y Dios a veces me pone algunos rostros de los que estamos aquí, de algunos que no están. Y qué bueno es que ustedes sepan que mientras ustedes duermen, siempre estamos orando, siempre hay alguien orando por nosotros, por ustedes. Y veo la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros. Y eso me produce un gozo en el corazón, saber que Dios ha estado con cada uno de nosotros. Amén. A pesar de todas circunstancias, nuestra seguridad es Dios. Como decía Luis, aunque estemos en un momento difícil como lo tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, seguimos adelante. Seguimos adelante porque también mi esposa decía, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de un reino eterno. Amén. Todos los gobiernos aquí un día se acabarán, los reinos que todavía quedan se acabarán, pero el reino de Dios permanece para siempre. Amén. Así que bueno, hoy quiero compartir esta palabra y quiero comenzar contando algo que me sucedía mucho. Yo recuerdo que cuando era un niño y llegaba pues estas fechas, aunque allí nuestro verano empieza más o menos en diciembre, ¿no? Por ahí más o menos. Y recuerdo que cuando se acababan las clases, o cuando iban a acabar las clases, estábamos deseando que acaben las clases. Yo no sé si les pasa a los que están estudiando, que cuando se acerca fin de curso, están deseando que ya acabe. Y parece que las últimas semanas se vuelve más lento. Y recuerdo también que cuando nos íbamos de vacaciones, a mi familia íbamos mucho al sur de Chile y viajábamos, me acuerdo, en un tren. Y íbamos por una semana a ver familiares que entre ellos habían pastores. Y para mí era una alegría saber que íbamos a viajar. Pero cuando empezaba a acercarse el día del viaje, yo lo sentía lento. Como cuando nos teníamos el día de nuestro cumpleaños. ¿A quién le ha pasado? Ese día antes no dormíamos. Llegaba la noche y estábamos deseando que amanezca y que ya llegue la hora. No sé si a ustedes les pasan esas cosas. Hoy parece que no tanto porque hoy tenemos la tecnología, lo tenemos todo al momento. Pero esos detalles, algo que no podemos hacer es querer hacer algo o acelerar los tiempos, no podemos. Tenemos que esperar el día, ¿no? Los que viajamos muchas veces a ver a nuestros familiares, deseamos y empezamos a contar los días para que llegue ese momento de subir a un avión y poder ir y visitarlos y abrazarlos y poder estar con ellos. Y una de las cosas que, por ejemplo, mi anhelo es volver a abrazar a mi madre, porque no la veo desde antes de la pandemia. Entonces, son momentos que uno dice, gracias a tus propósitos, porque, y digo, Señor, pero, y cuando parece que se va acercando el día, no sé si les pasa, ¿no? Parece que es más lento hasta el día que vamos a subir a un vuelo. Pero cuando estamos con ellos, parece que los días se aceleran también. Y ya luego otra vez estamos retornando. Pero nos pasan esas cosas y parece que esos días se vuelven lentos, y lo mismo en el cumpleaños, cuando comienza el colegio, ¿no? Cuando vamos a ir, sobre todo cuando vamos primera vez a un colegio o cuando vamos por primera vez al instituto, ¿no? En ese tiempo usábamos uniforme nosotros. Entonces, lucir el uniforme, llevar libros que olían a imprenta, ¿no? A papel, a tinta, los lápices nuevos y todas esas cosas.
Y ese cuaderno, no, esa libreta de apuntes, tan ordenadita que pasando el tiempo se va desordenando, ¿no? Un poco, pero mostrar todo eso y conocer si va a llegar un compañero, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Había un deseo que llegara el siguiente día. Y por eso yo preguntaba, ¿a quién le pasan estas cosas? ¿No ha pasado a todo alguna vez? Sí, ¿no? Vale, entonces, ahora, si nosotros nos calificamos del 1 al 10, siendo el 10 la nota máxima, ¿no? ¿Cuántos deseos tenemos que llegue el domingo? ¿Cuántos deseos tenemos en nuestro corazón de reunirnos con los hermanos a adorar? Como un solo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo corazón. ¿Cuánto deseo hay en nuestro corazón de encontrarnos otra vez con los hermanos? O cuando llega el sábado, mañana domingo otra vez hay que levantarse temprano, hay que ir a la iglesia. Pero dice Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino dice, animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Wow, cómo el Señor nos está hablando de que Él viene pronto, ¿no? Pero qué triste es cuando un hermano dice, mañana ¿qué va a hacer? Voy a ir a la iglesia. No, vámonos a la playa, ¿no? O vámonos por ahí, ¿no? O quedemos y juntémonos y hacemos algo diferente, ¿no? Pero aquí, como lo hacen algunos, ¿sí? Pero si no, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Animarnos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su... Que cuando se escribió este libro de Hebreos, que ya allí el escritor decía, sobre todo que el día de su regreso, han pasado muchos años, y estoy seguro que ahora la venida del Señor está aún más cerca. Los apasionados quieren estar. Los que aman la intimidad con el Señor anhelan estar juntos y aprovechan toda ocasión para reunirse. Los adoradores apasionados, porque esta cuestión de la adoración no es solo cuando cantamos y cerramos nuestros ojos, es algo constante, todos los días. Nuestra vida debe ser una vida de adoración en todo lo que hacemos. Entonces, los adoradores apasionados, esos que son extravagantes, que son así porque Jesús es apasionado por su novia. Y el Señor fue el que instituyó su iglesia. Él fundó su iglesia. Y la iglesia eres tú, somos todos nosotros. Y cuando nos reunimos somos iglesia, pero cuando nos vamos a nuestros hogares seguimos siendo iglesia. Cuando te vas a tu trabajo sigues siendo iglesia. Cuando vas a estudiar sigues siendo la iglesia de Cristo, un apasionado donde quiera que va. Tenemos que ser apasionados por Jesús porque Él es un apasionado por ti. ¿Lo crees? Él es un apasionado de su iglesia. Él es un apasionado por ti porque te ama con amor eterno hasta entregar su vida. Su vida. Ahora, mira los que están a tu alrededor. Míralos. Y verás que Jesús está apasionado por esa persona. Muchas veces nosotros miramos y nos medimos espiritualmente unos con otros. No, ahora mírelo o mírela y diga, wow, el Señor está apasionado por esta persona. Con sus buenos, sus detalles y sus contras muchas veces, pero Dios está apasionado y Dios murió por esta persona. Dios pagó un precio por mi hermano. Dios pagó un precio por esta parte del cuerpo de Cristo. Así que dile ahora al que está a tu lado, Dios está apasionado contigo. Amén. Dile ahí, Dios está apasionado contigo. Dile, Él te ama. No lo olvides nunca. Dile, Él te ama, no lo olvides nunca. Nunca. O su dispositivo si trajo solo móvil. Ahora ya en el Evangelio de Lucas,
Lucas capítulo 22. ¿Lo tiene? En Lucas capítulo 22, versículo 14, dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Reina Valera dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Una versión más dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Ahora quiero hacer una similitud en lo que hablaba al principio, ese deseo que tenemos de algo. Cuando queremos comprar algo que sabemos que va a ser un beneficio para nosotros y decimos: yo quiero comprar esto. Y esperamos, y muchas veces pues el dinero hay que juntarlo cuando es algo que tiene un costo elevado, pero que sabemos que es necesario. Y decimos: deseo ya comprar esto. Ahora fíjate, Jesús también sentía esos deseos. Y él decía: ustedes no saben, queridos apóstoles o queridos discípulos, ustedes no saben el deseo que yo tenía de sentarme a cenar con ustedes, tener esta cena juntos. Ahora, fíjate, cuando nosotros dejamos días de orar, el Señor tiene un deseo por estar con nosotros. Cuando nosotros no vamos a la palabra durante días, el Señor tiene un deseo ahí. El Señor está diciendo ahora: he tenido muchísimos deseos. No saben cuánto he deseado. Lo deseaba. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Ahora yo le voy a decir algo interesante, porque nosotros somos una familia eterna en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo es una familia eterna. Ahora, en el tiempo de la Pascua, lo que recordaban era cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Recordaban ese momento cuando cada familia en su casa sacrificó un cordero, y con la sangre de ese cordero pintaron los dinteles para que la muerte no pasara por ese hogar, para que pasara de largo. Ahora, ¿cuánto deseo tenía Jesús de estar con nosotros? Fíjense, un detalle. Ellos lo seguían celebrando, seguían recordando ese momento de cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero aquí Jesús se iba a transformar en ese cordero, que ya no hacía falta pintar dinteles, sino pintar nuestro corazón con su sangre. ¿Para qué? Para que ya no tengamos muerte, para que tengamos vida en abundancia. Ahora, otro detalle es que los maestros de la ley, ¿no? Enseñaban, los sacerdotes, de que tenían que reunirse en familia, en sus casas. Pero fíjense qué detalle: Jesús no se reunió con María, su madre, ni sus demás hermanos. Él cenó con sus discípulos. ¿Se acuerdan aquella ocasión que le dijeron a Jesús: maestro, afuera te busca tu mamá y tus hermanos? Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre.
Ahora, iglesia, no estoy diciendo con esto que ahora nosotros vamos a dejar de juntarnos con nuestros familiares. Lo que estoy diciendo es que somos una familia en Cristo, una familia que fue redimida por la sangre del Cordero, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero y hoy formamos parte de una familia superior, una familia que un día estará delante de Dios eternamente. Esto es maravilloso. Jesús diciéndole a los discípulos, yo me imagino a Jesús. ¿Usted se imagina que Jesús fuera un día a tu casa y te dijera, no sabes el deseo que... Y Jesús sabía, conocía que los corazones de estas personas. Sí, aquella noche Jesús estaba compartiendo en una mesa, rodeado de sus discípulos, y al día siguiente estaba colgado en una cruz. Tú fíjate, cuando nosotros sabemos que vamos a ser sometidos a una cirugía o cuando hemos pasado por una enfermedad, hay días que no dan ganas de comer porque uno está preocupado y porque también hay mucho dolor. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que iba a padecer al día siguiente, se sentó a la mesa y cenó con los discípulos. Un momento importante, ¿no?, que queda marcado para la historia. Ahora, tú imagínate, esta noche cenas y mañana en una cruz. Por amor a esos discípulos y a todos los que hemos decidido seguirle. Discípulos que en ese momento le iban a fallar, lo iban a abandonar y que uno de ellos lo iba a traicionar. Pero Jesús quiso cenar con sus discípulos. Nosotros también muchas veces le hemos fallado en muchas ocasiones, pero aún así Jesús quiere estar con nosotros. Jesús anhela estar con nosotros, a pesar de nuestros fallos muchas veces, ¿no? Porque si decimos que no, desde que conocimos al Señor dejamos de cometer fallos, dejamos de pecar, le fallamos al Señor. Pero el Señor aún sigue anhelando estar con nosotros. Él anhela que estemos en su presencia. Amén. Después de un ministerio público multitudinario, vemos que ante sus últimos días en la tierra Jesús anheló de manera intensa cenar en intimidad con sus discípulos. Y eso es lo que Dios quiere contigo, intimidad. Quiere pasar tiempo contigo. Ahora, ¿estamos dispuestos a tomar ese tiempo con el Señor? ¿No? Yo creo que ya pasó esos años cuando escuchábamos a los hermanos decir, es que no he tenido tiempo para leer la Biblia porque estoy trabajando. Y eso que no había internet ni nada. O sea que siempre han habido excusas para no ir a la presencia del Señor. Es que llegué cansado del trabajo, es que me pasó esto, es que no pude, cuando acordé ya era tarde y al día siguiente tenía que levantarme temprano, ¿no? Y hoy muchas veces decimos, que no me alcanza el tiempo. Tu teléfono se va a dar cuenta que verdaderamente sí habría podido tener tiempo de estar más en comunión con el Señor, en esa intimidad, en ese lugar que es muchísimo más importante que nuestras redes sociales. Y no digo que ahora no, fuera las redes sociales, no, están ahí, pero que no te dominen, que no nos dominen. Debemos observar todo esto. Si Jesús anhela intensamente estar contigo, tú como discípulo, como la esposa de Cristo, debes anhelar intensamente ir a su presencia. Amén. Pues yo digo, los que estamos casados aquí, anhelamos estar con nuestra esposa. Anhelamos estar cerca, tenerla cerca. Yo no creo que digamos, no tengo tiempo para hablar con mi esposa, no tengo tiempo para salir con ella, ni a tomar un café, no tengo tiempo, ¿no? Y no hablamos con ella, ¿no? Sí tenemos tiempo. Y tenemos que buscar intencionalmente ese momento. Ahora, si alguno en esa parte pues le está costando, pues póngalo en las manos del Señor y cumpla su función, ¿no? Entonces, pero lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que Él quiere esa intimidad con nosotros.
Él quiere que nosotros estemos preparados para toda buena obra. ¿Sabe? Conforme a la historia que se contaba de Sadrac, Mesach y Abednego, yo creo firmemente que sus padres de estos chicos hicieron un buen trabajo. Que aún estando ahí fuera, lejos del lugar donde adoraban a Dios, siendo sometidos, ellos decidieron seguir obedeciendo a Dios. Como lo hizo José en Egipto. Él no decía a la mujer de Potifar, no, ¿cómo? ¿Y si nos pillan? No, él decía, ¿cómo voy a hacerle esto a mi Señor, a mi Dios? Era el temor hacia el Señor el que lo mantuvo firme en sus convicciones. No, ¿cómo me voy a tomar? Pues ya, esta es la quinta cerveza, ¿cómo? Y si me ven, no, es que tenemos esa costumbre, es que en la iglesia no prohibimos nada, aquí no prohibimos nada. Es su condición con Dios la que lo lleva a usted o amar al Señor más que otras cosas. Entonces, después de ese ministerio público que tuvo Jesús, Él anhelaba a los suyos, a sus discípulos. Debemos observar cuál es el propósito. Y Él lo hizo un día antes, no lo hizo el día todo lo hacía en el día viernes, pero Él lo hizo un jueves, porque sabía que el viernes iba a padecer y no iba a poder cenar con sus discípulos. Entonces, estamos en un momento donde compartimos la mesa del Señor y debemos observar cuál es el propósito por el cual fue instituida la cena del Señor. Y no debe ser algo que muchas dice, a veces nos quitamos alguna cosa para poder hacer la cena del Señor. Pero en realidad, qué dichosos somos de recordar un momento tan glorioso cuando Jesús se sentó con sus discípulos. Qué glorioso saber que la iglesia primitiva desde un comienzo participaba de la mesa, aunque eran desordenados, como dice Pablo, pero lo hacían. Entonces, la cena del Señor, nosotros tenemos que verla como una mesa donde nos sentamos o donde compartimos, que trae bendición. Muchas veces nos centramos en que si lo hacemos mal, viene castigo. Pero tenemos que centrarnos en que la mesa del Señor trae bendición. Que así como cuando cantamos, cuando adoramos, cuando compartimos el pan, cuando compartimos el vino, Dios puede obrar un milagro de sanidad. Dios puede transformar nuestras vidas. Y tenemos que tener claro esto. Entonces, la cena del Señor trae bendición. Diga que está a tu lado. La mesa del Señor es un lugar de bendición, no de castigo. Amén. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta que tú y yo debemos tener hacia la cena del Señor? La iglesia donde yo crecí lo sigue celebrando, pero ¿sabe que ellos lo celebran una vez al año? Ahora, el día que lo celebran, ellos están 40 días antes orando y yendo a orar a las 6 de la mañana y se preparan, fíjense, para algo que para ellos es tan especial, es tan tremendo. Y se preparan bien y buscan del Señor y lo hacen una sola vez al año. O sea que el que no fue, te espera hasta el próximo año, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos una vez al mes. Pero la Biblia no especifica cuántas veces tienes que hacerlo. Simplemente dice que debemos recordar, rememorar ese momento de Jesús, el día que Él murió por nosotros. Que el pan representa ese cuerpo que fue partido por nosotros. Que ese vino representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, en la Biblia no especifica cuál es. Muchos lo una vez hagan en sus hogares, porque aquí quiero decir algo. Cada cabeza de hogar es el sacerdote de su familia. Y si usted está en condiciones delante del Señor y usted un día está orando con su familia, nada le impide sacar pan y vino y en familia recordar ese momento tan glorioso. Pero nosotros hemos caído muchas veces en esa enseñanza de que solamente, ¿por qué? Porque arrastramos mucho del catolicismo. Entonces pensamos que solamente el pastor puede hacer esto, nadie más. No, si usted es una persona que verdaderamente decidió negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo, usted perfectamente en su hogar
un día puede decir, familia, vengan, vamos a orar. Estamos pasando una situación difícil, vamos a poner esto en manos del Señor y vamos a recordar que Jesús pagó un precio muy alto por nosotros, por nuestra salud, por nuestras enfermedades, por nuestras situaciones. Él es nuestro Dios, Él es el centro de este hogar. Por lo tanto, si Él está aquí, podemos recordar ese momento glorioso. Amén. Quizás muchas veces suene esto, ¿por dónde? A ver, me he perdido, ¿qué está pasando aquí? Es algo que siempre se pudo hacer. Pasa que nosotros consideramos que solamente una persona tiene que llevar toda la carga de esto. Hoy quiero que observemos en 4 direcciones lo que es la cena del Señor. Primera de Corintios 11, que siempre leemos, ¿no? Ahí en el versículo 23, vemos una situación. Y mientras usted busca, estaba hace unos días atrás acomodando mis libros que tengo ahí en casa, y mi esposa me decía, hay libros de los cuales tienes que deshacerte, y me acordé de Carolina, de Giuseppe, no sé por qué, ¿no? y por fin cedí un poco y dije, pero esos espacios que van quedando vacíos se tienen que rellenar con libros nuevos. Y me dijo, vale. Y cuando estaba buscando allí, revisando libros y los que tenemos que ya liberarnos de ellos, son libros que ya no volveremos a leer y que pueden valer para otras personas, ¿no? Los vamos a traer aquí, si a alguno le vale. Entonces, encontré allí en medio de un libro un sobre, este sobre, un sobre ya de estos, este sobre es antiguo, lo vi y dije, wow, aquí sale el nombre de mi abuelo. Y cuando lo vi, abajo tiene el sello de la iglesia donde él asistía allí. Y algo que aprendí de mi abuelo es que él teniendo 7 hijos y trabajando él solo y trayendo el pan a casa, este era su sobre para diezmar, para ofrendar al Señor. Y yo decía, esto es lo más cercano que tengo ahora mismo a lo que él palpó en su mano alguna vez para obedecer al Señor. Es para mí una enseñanza. Y mi esposa decía, estuve a punto de tirar ese sobre. Le digo, no, esto es una reliquia, lo voy a enmarcar. Hay cosas que nosotros queremos mantenerlas porque nos recuerdan algo, nos enseña algo y nos acerca a alguien en los recuerdos. Ahora, me gusta el versículo que hemos leído de Lucas, porque dice el Señor, cuánto anhelaba estar con ustedes para cenar juntos esta noche. Y luego Él dice, escuche bien esto, no lo volveré a hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice ahí? Lucas 22, 15. ¿15 era o 16? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla. ¿Sabes qué? Antes estábamos cantando y decíamos que nos espera una gran boda. Una cena a lo grande cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y ¿sabes qué? Los discípulos estuvieron un día sentados con Jesús allí en Jerusalén. Pero Él cenó allí la última vez y lo volverá a hacer con nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús habló de recordar, cuando Pablo habla de recordar la cena del Señor, nos está diciendo esto es lo más cercano que tenemos a lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Es glorioso. ¿Cuántas personas que amamos y que amaban al Señor han partido con el amor? ¿No va a ser glorioso eso? Si yo pudiera llevar esto, le diría, abuelo, ¿te acuerdas? Este era tu sobre. Pero son momentos especiales, son momentos
que nosotros no podemos olvidar. Participar de la cena del Señor es algo tan importante y quiero que observemos en 4 direcciones lo que es la cena del Señor. Hablaba de 1 Corintios 11, 23, que es lo que siempre solemos leer para compartir la mesa, donde Pablo empieza a hablar a la iglesia y yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y volvemos al final, mira, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Fíjense, hasta que Él venga. Hablábamos de todo esto y veíamos que Cristo volverá, ¿no? Y antes decía, no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque hoy más que nunca la venida del Señor se acerca. Amén. Entonces, el valor que nosotros debemos dar depende de la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿No? Los que participamos de esta mesa, ¿cómo venimos delante del Señor? ¿En qué condición viene nuestro corazón? Y ese fue el problema que vivían los de Corinto. Era algo serio, porque ellos iban a la comunión con un corazón que no estaba preparado. Y ahí había gente, la iglesia, fíjense, la iglesia es el único lugar donde pueden llevarse bien una persona que tiene mucho dinero y una persona que no tiene casi dinero. La iglesia puede llevarse muy bien una persona que nunca estudió una carrera con uno que sí la ha estudiado. Porque cuando estamos en el cuerpo de Cristo, aquí nadie es superior a nadie. Y eso es lo bonito de esto. Cosa que en otras instituciones no sucede. Entonces, fíjense, es algo serio venir. Allí en ese entonces, en Corinto, los ricos llevaban los mejores manjares para compartir la mesa del Señor, pero se adelantaban a comer para los que no traían nada, decir, no, después vienen estos hambrientos y nos dejan sin comer, nos quedamos a medio, ¿no? Entonces, Pablo tuvo, una de las cosas allí que no está bien es recibir la cena de manera descuidada. Bueno, el Señor sabe que le fallé, pero igual lo voy a tomar. No, debido a que los corintios habían estado pecando en la manera de observar la cena del Señor, Dios los había disciplinado y todos siempre nos enfocamos en ese versículo que dice: por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ¿no? Hablaba de que habían muerto, ¿no? 1 Corintios 11:30. Pero, sin embargo, nosotros no tenemos que solo centrarnos en ese versículo. La cena del Señor nos da la oportunidad de un crecimiento espiritual. La cena del Señor nos da la oportunidad de recibir esas bendiciones si venimos con una actitud correcta delante del Señor. Por eso yo te pregunto, y piensa ahí en tu corazón, en tu mente, ¿cómo has venido? ¿Cómo has venido delante del Señor? ¿En qué condición está nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué debemos hacer si la cena del Señor es para bendición y no para castigo, como muchas veces decimos, ¿no? Porque a veces estamos vigilando quién tomó del vino y quién cogió del pan. Y decimos, este no se lo merece, este ni debería tomarlo. Y nosotros nos convertimos en jueces unos de otros. Sin embargo, debemos primeramente, cuando participamos de la mesa, mirar al pasado, pero no al pasado nuestro para volver a pensar, yo era así, pobre de mí. No, miramos hacia el pasado para recordar que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, Cristo entregó su vida por ti. Y es verdad que a muchos no nos gusta pensar ni hablar mucho de la muerte. A mí me da igual, la verdad, hablar de muerte. Pero cuando pensamos en nuestros seres queridos que ya partieron, siempre pensamos en ellos y nos acordamos de los momentos gratos que pasamos, ¿no? Una de las cosas que le decía a mi esposa ayer, le decía, ella pues siempre compra, en las frutas compra uva,
Y yo cada vez que veo las uvas me acuerdo de mi abuelo, porque teníamos una parra en casa y después de comer él me decía, vamos al postre, y nos íbamos ahí debajo de la parra. Él se acostaba en su hamaca, cortábamos ahí casi 1 kilo para cada uno, me decía lávala, y cada uno con su racimo de uva, ¿no? Entonces, y él lo decía, él decía, comemos recuerdos que quedan de nuestra niñez, y decimos, qué bonitos momentos. Yo sé que usted en momentos bonitos, tú que fuiste en la sociedad, en este tiempo que vivimos, se ha centrado en decir, tú que fuiste maltratado, tú que tus padres te trataron así, que tú pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti. Pero dentro de en medio de todo eso hemos vivido bonitos momentos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Pero muchas veces nos centramos, qué mal, que me dijo, mi papá me gritaba, mi papá me abandonó, mi papá esto, mi papá aquello. Vale, ya está. Pero ¿sabes qué? Dios siempre estuvo contigo. Y decir, Señor, gracias. Gracias por esos momentos. Gracias por nuestros antepasados. Gracias por la familia. Por eso, recuerda esos momentos gratos. Miremos hacia atrás, pero ahora Jesús lo que quiere que nosotros recordemos es su muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos como hijos de Dios se centra en la muerte de Cristo. Pero hoy no queremos mensajes de la cruz, no queremos mensajes de la sangre derramada. Una vez una persona me dijo, porque estábamos cantando y yo, pues estábamos cantando y a su esposa, y yo empecé a hablar de que nosotros éramos la esposa, y este se creía muy macho. Entonces me dijo, a mí no me gusta esa comparación de que Cristo es el esposo y yo soy la esposa, porque yo soy bien macho para mis cosas. Y yo le dije, ¿me estás hablando en serio? Y me dice, tampoco me gustan esas canciones que hablan la sangre y tal. Y yo decía, pues entonces estás equivocado del lugar. Nosotros tenemos que hablar del sacrificio de Jesús. Tenemos que hablar, y cuando le hablamos a alguien, no es ven y prueba al Señor, no. Jesús murió por ti. Jesús derramó su sangre preciosa para lavarte de todos tus pecados. Jesús quiere que recordemos su muerte. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 15, 3 y 4, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, pero que al tercer día se levantó según las Escrituras. Y qué bonito es, porque Jesús, cuando se le aparece a los discípulos, le dice a Tomás le dice, pon tu dedo aquí, pon tu dedo aquí. Ahora sí creo, Señor, ahora sí creo que tú eres, que has resucitado. Le dice, porque me has visto, has creído. Yo le pregunto, ¿usted lo vio a Jesús en la cruz? ¿Usted lo vio caminando haciendo milagros por las calles? ¿Usted vio a Jesús resucitar? ¿Usted cree que Jesús anduvo por las calles sanando enfermos, restaurando vidas? ¿Usted cree que Jesús padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato y que fue crucificado y que lo mataron, pero que al tercer día resucitó? Usted es un bienaventurado, una bienaventurada, porque usted no lo ha visto, pero usted cree, tiene convicciones fuertes de que Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, que Él pagó un alto precio. Y Él dice hoy en día, cuánto anhelo cenar con vosotros. Se lo dijo a sus discípulos, cuánto anhelo estar con ustedes, cuánto anhelaba cenar, sentarme a la mesa y cenar con ustedes. Hoy el Señor te dice, cuánto anhelo volver ya a la tierra y sentarme con ustedes para cenar juntos y olvidarnos de todos los padecimientos y simplemente entrar en el gozo del Señor. ¿Lo anhelamos? Ahora, no es la narración que nosotros leemos en la Biblia o su enseñanza lo que nos salvan solamente, sino la misma muerte de Cristo es la que nos salvó de todo pecado. La muerte de Jesús fue el sacrificio para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Por eso debemos recordar el porqué de su muerte.
Él murió por nuestros pecados, Él fue nuestro sustituto y todos conocemos este versículo de Isaías 53:6 que dice: todos nosotros nos habíamos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero dice, el Padre Eterno cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿De quién? Cargó el Padre sobre su Hijo el pecado de toda la humanidad. Es decir, que cuando Jesús fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz con Él. Y allí están clavados todos nuestros pecados. Ahora Jesús no dijo, toma esta misma cruz, vas a morir. Dijo, ahora toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Sígueme. Sígueme. ¿Cuánto le estamos siguiendo? Pero apasionados por seguirle. Dios quiere que seamos apasionados. Así como Él vivió esa pasión. Hay una película que nosotros hemos visto y que precisamente el título es La Pasión. ¿Por qué? Porque Jesús es un apasionados por su gloria, apasionados en venir el día domingo y estar juntos, apasionados en la vigilia, apasionados en todo lo que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, apasionados cuando vamos al trabajo, apasionados cuando le hablamos a alguien de Cristo, apasionados, así como están los españoles hoy. Hemos ganado el partido, le hemos ganado y vamos a cuartos de finales. España, España. Pero cuando hablamos de Jesús, decimos, no, es que está prohibido. Si hablamos de Jesús, nos pueden decir algo, me da vergüenza. No, no te avergüences. Ponte la camiseta de Cristo. Ponte la camiseta del reino. Yo sé que cada uno pues defiende a su equipo, ¿no? A Chile le robaron la copa. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas y cada uno se apartó por su camino. Pero Dios Padre cargó sobre Jesús tus pecados, mis pecados. Amén. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fuimos sanados del pecado. Algunos han sido sanados hasta incluso físicamente. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. ¿Quién podía pagarla? Por eso cuando Jesús prueba a Abraham, le dice, sacrifica a tu hijo. Pero después Dios le dice, no, ya vi tu fe. Pero Dios no necesitaba probar a Abraham para conocer su fe. Él sabía muy bien, nos conoce. Pero quería que Abraham se diera cuenta de cuán grande era su fe hacia Dios, hasta entregar a su hijo. Pero Isaac no valía para morir por toda la humanidad. Iba a morir simplemente por ese sacrificio que Jesús le había pedido. Pero Jesús le dijo, no, quieto, no lo mates. No lo mates. ¿Y qué aparece? La provisión, el cordero, para que él pueda hacer ese sacrificio. Ahora, fíjate en la fe de Abraham. Él le dice a sus criados, le dice, espérennos aquí, el niño y yo iremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Él no dijo, espérennos aquí, tenemos que tener esa fe de que Dios ya proveyó el cordero. Ya lo proveyó. Ahora tú tienes vida eterna. No tienes nada más que hacer para ganarte esa salvación. Él ya te la entregó. Es tuya. Es tuya. Entonces, Jesús quiere que recordemos todo esto. Jesús quiere que recordemos cómo Él murió. Él murió de manera voluntaria, libremente, mostrando su amor por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue voluntario. Él entregó su cuerpo en manos de hombres malvados. Él llevó sobre sí los pecados de todo el mundo. Y lo más importante es recordar. Pero recordar no es simplemente traer a la mente los hechos históricos.
sino que debemos participar de esas verdades espirituales, creer que Dios hoy sigue actuando a nuestro favor, creer que Dios hoy se sigue glorificando en medio nuestro, creer que ese Dios que hacía milagros, como leemos en los libros, en los evangelios sinópticos, vemos ahí los milagros que Jesús hacía, que hoy también puede obrar un milagro a favor tuyo. Debemos creer, porque si solamente lo tenemos como un recuerdo histórico, Dios antes sanaba, pero ahora ya no. Dios antes hacía esto, pero ahora ya no. Entonces, ¿para qué vamos a seguir a un Dios que ya no tiene ese poder o que no hace esas cosas hoy en día? Entonces, anhelaríamos todo haber vivido aquel tiempo para haber alcanzado esas bendiciones. Pero Dios tiene bendiciones a millares. Y dice que cuando Jesús murió, Él subió y está allí sentado y nos sentó a nosotros allí con Él. Así que si tú estás orando por un milagro, Dios lo puede hacer. Si estás esperando que Dios obre a favor tuyo, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, Dios lo puede hacer. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dile al que está a tu lado, Dios lo va a hacer. Amén. Dile, Dios lo va a hacer. Amén. Cuando participamos de la mesa no debemos solo ser pasivos, admiradores pasivos, sino participantes activos en la obra del Señor, en una relación con un Salvador que está vivo, y que cuando nosotros le hablamos Él nos escucha, y que cuando nosotros callamos Él nos habla. Amén. Entonces debemos creer en esto. Ahora, decía que entonces primero debemos mirar la escena hacia atrás, y como dice Pablo aquí, hasta que Él venga, miramos al futuro y decimos, Cristo volverá. Mientras estemos aquí, participamos en una mesa con pan, con vino, pero llegará el día en que nos sentaremos en esas mesas celestiales, en ese reino, en ese lugar glorioso que Dios tiene preparado para que tú y yo nos sentemos. Hay una silla para cada uno de nosotros. Qué tremendo va a ser. Ya la hermana Jacqueline y las hermanas que han estado ahí ya no tendrán que tapizar sillas. Allí las sillas van a ser tremendas, ¿no? Ya no va a haber que pintar allí todas las paredes. Todo. Es que va a ser glorioso ese lugar. Un lugar tremendo que Dios ha ido a preparar para nosotros. Jóvenes, no crean que solamente vamos a estar en una nube, ¿no? Donde vamos a estar con una arpa tocando y que solo vamos a estar cantando. Estoy seguro que si muchas cosas que vivimos aquí decimos, wow, esto es tremendo, esto es chévere, esto es grandioso, allí va a ser superior. Allí no nos vamos a aburrir. Muchos piensan, si voy al cielo me voy a aburrir. Por eso mucha gente locamente dice, yo quiero ir al infierno porque allí van a estar mis amigos y nos lo vamos a pasar bien. No tienen idea de lo que hay allí abajo. Sin embargo, nosotros allí no vamos a tener tiempo, allí no vamos a ir donde los papás y le vamos a decir, me aburro. Y cuando tu hijo aquí, mientras estemos en la tierra, te diga, me aburro, dile, vale, pues ahí tienes tu habitación para aburrirte. Hay una escoba ahí, abúrrete barriendo. Tenemos que pensar que allí va a ser glorioso. Entonces, recordamos que el Señor volverá por nosotros. Estamos ahí compartiendo el pan, compartiendo el vino hasta que Él, el regreso de Cristo es la bendita esperanza de la iglesia. Y tú y yo somos esa iglesia que tenemos esa esperanza de que Jesús volverá, de que Jesús vendrá y lo veremos. ¿Sabes qué? Nosotros pensamos y muchas veces decimos, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Sí, pero para los que no le conocen, porque nosotros no somos los que vivimos de noche, vivimos de día. Y nosotros seremos entendidos en los tiempos. Cuando Cristo esté a punto de volver, nosotros vamos a tener las cosas bien claras. No es a ver si me voy, a ver si me quedo, me voy o me quedo, no sé qué va a pasar. No, tenemos que tener claro que si Jesús viene, Él me voy a cantar. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Usted cree eso? Dile al que está a tu lado, dile, si se abren los cielos ahora mismo, si Jesús aparece ahí con todos sus ángeles, con todos sus santos, yo me voy con Él. Amén.
Ya el que quiera quedarse a cerrar la iglesia aquí, que se quede, pero yo me voy, yo no me quedo. Amén. Así que vamos a irnos con nuestro Señor. Tenemos que tener esa seguridad, que el regreso de Jesús es esa bendita esperanza de su iglesia. Amén. Jesús no solo murió por nosotros, sino también resucitó, ascendió al cielo y un día volverá para llevarnos. Hoy en día no somos todo lo que deberíamos ser, pero cuando le veamos, vamos a ser como Él. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ser como Él. Amén. Entonces miramos la muerte de Cristo por nosotros, miramos que recordamos su muerte hasta que Él venga, y tercero, debemos ver hacia nuestro interior. Debemos mirar a nuestro interior. El apóstol Pablo no dice que debemos ser dignos. Escúchenme bien, esto no quiero que se confunda. Pablo no dice que debemos ser dignos para participar de la cena del Señor. Porque si nosotros nos consideramos dignos, seríamos unos orgullosos. Y como decía antes, nos mediríamos con otros hermanos y diríamos: yo sí puedo pasar, porque yo soy digno. No, está diciendo que debemos venir de manera digna, pero no que nosotros seamos los dignos. Es decir, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le confesamos a Él nuestros pecados, pero si nosotros esperamos a ser dignos, es decir, merecedores de venir a la mesa por algo que hayamos hecho, no, nos equivocamos. Nosotros venimos, y vuelvo al principio, porque Jesús murió por nosotros, porque Él pagó un precio para que nosotros pudiéramos sentarnos a la mesa, porque la gracia de Dios es gratis, porque la salvación de Dios es gratis, pero alguien tuvo que pagar eso. Jesús pagó. Jesús pagó la cuenta y dijo: ahora, muchas veces confundimos eso de que, mira, están repartiendo esto gratis. No, alguien tuvo que pagarlo. Alguien tuvo que pagar eso. Y nosotros disfrutamos de esos regalos, de esos beneficios. Ahora, dice que debemos participar de una manera digna. Una vez estaba pensando en esto y yo miraba y decía: Señor, ¿cuántas veces quizás hemos participado de la mesa para que los demás vean que yo estoy bien contigo sabiendo que no estoy bien contigo? Entonces sí, no hemos sido dignos, no hemos venido de una manera digna, hemos venido solamente para que nadie piense mal de mí. ¿Y cuántos, quizás estando en condiciones, pero sintiéndose culpables aún, han dejado de participar de la mesa pensando que no podían venir? Por eso, cuando miramos nuestro interior, tenemos que vernos a nosotros. Tenemos que pensar: ¿cómo estoy yo? ¿Qué estoy haciendo yo delante del Señor? En lugar de todo eso, si vamos a participar de una manera digna, debemos examinar nuestro corazón y nosotros mismos juzgarnos y decir: esto no está bien, con esto tengo que cortar para que yo pueda ser partícipe de esa mesa, para que el Señor, tengo que abandonar estas cosas que yo sé que al Señor no le agradan. Y debemos confesarlo al Señor. ¿Sabe qué me da pena? Cuando alguien viene y dice, decimos: examínate en tu corazón, y se examinan y se sienten tan culpables, pero llegan hasta ahí y no dan el paso a decirle: Señor, perdóname, perdona mi pecado, límpiame una vez más, sana mi corazón, revierte esto, ayúdame a no fallarte más en esto, pero yo quiero ser parte de esa mesa. Estoy seguro que Dios te oye, estoy seguro que Dios te abraza y te dice: yo te amo y te perdono, ¿no? Y lo vemos reflejado en la historia del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno más de tus criados. ¿Y qué hizo el padre? Lo abrazó,
Dijo, pónganle el mejor vestido. Yo creo que lo bañaron antes. Dijo, pónganle el mejor vestido, pónganle calzado en sus pies, pónganle un anillo y vayan a buscar el becerro más gordo y mátenlo y vamos a hacer una fiesta de requisitos para llegar a ese momento donde participemos de la mesa. Nosotros mismos nos ponemos eso. Cuando el Señor dice, pero si yo no te estoy poniendo ese requisito, yo simplemente te estoy diciendo que abogado tienes en Cristo. Que si has pecado, dice, estas cosas han sido escritas para que no peques, pero si has pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Jesús murió, acuérdese, Jesús murió, pagó por usted. Así que llegar a la mesa, es verdad lo que dice Pablo, si llegamos a la mesa sin confesar nuestros pecados, nos hacemos culpables de la muerte de Cristo, de su cuerpo y de su sangre. Pero fue por nuestros pecados que Cristo fue clavado en la cruz. Así que en ese tiempo andábamos oliendo a pecado, no a pescado, a pecado. Espiritualmente hablando, lógicamente. Debemos nosotros participar y echar sobre Él todas nuestras cargas. Venimos aquí, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados, todos los que están trabajados, porque yo los haré descansar. Descansar. Descansa en el Señor. Pon todas tus cargas en el Señor. Pon todo aquello que tú sabes que en eso le fallas al Señor. Pongámoslo delante del Señor y digámosle, Señor, perdóname. Perdóname. Y mientras voy compartiendo esto, usted vaya haciéndolo. Dígaselo, este es un buen momento de írselo diciendo al Señor para que luego podamos participar de esta mesa en paz, en comunión. Si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos apartamos de esos pecados, participamos de Cristo, de su salvación, confesando y juzgando nuestros pecados por la sangre de Cristo, para que cuando llegue el final, fíjate, nos juzgamos nosotros ahora, nosotros mismos, antes que llegue el día final y Dios nos tenga que juzgar. Señor, pero yo te fallé en esto, eso ya te lo perdoné. Así que no queremos que llegue un tiempo final donde seamos juzgados de esa manera, sino queremos llegar a un tiempo donde Dios, vengan, benditos de mi Padre, amado mío, hijo mío, vengan, siéntense a la mesa. Bastante ya tuvieron en ese mundo que vivían, ahora van a disfrutar. Y finalmente, después de haber mirado hacia atrás, debemos mirar a nuestro alrededor, pero no para juzgar, no para criticar a otros seres humanos, sino para discernir el cuerpo de Cristo. No para mirar y decir, este que anda así, esta que va así, ¿qué hace aquí? No, tenemos que observar para discernir, el cuerpo de Cristo. Estoy quedando un poquito sin voz con el aire. Tenemos que discernir y ver que lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Y lo que quizás tú no puedes hacer, lo hago yo. Por eso somos el cuerpo. El corazón no cumple la misma función del cerebro. Y el cerebro no cumple la misma función que el hígado. Y el hígado no cumple la función del riñón ni el riñón del pulmón. Todo el cuerpo en unidad tiene que trabajar para que el cuerpo funcione. Ahora, mira a tu alrededor y observa. Quizás esto tenga dos significados. El cuerpo representado en el pan y también el cuerpo representado en la iglesia. La cena del Señor debe ser una demostración de la unidad de la iglesia, que es lo que decía Pablo. De hecho, la celebración en la iglesia de Corinto fue una demostración de la desunión de la iglesia. Porque los ricos no esperaban a los más pobres, porque habían otros que aportaban todo, habían otros que no querían trabajar porque decían, si hay hermanos que aportan. Entonces,
había un poco de jaleo allí en la iglesia. Y es el propósito de Dios que todos seamos una sola familia, un solo cuerpo. Y cuando hablo de un solo cuerpo, no hablo solo de esta iglesia local, hablo en general. Hoy se reúnen en muchos lugares del mundo los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. No somos muchos cuerpos y una sola cabeza, somos un solo cuerpo, uno solo. Juan 4:11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el tiempo de la cena del Señor, si bien es cierto, es para confesar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios, no debe ser un tiempo sino es un tiempo de reconciliarnos con Dios, de reconciliar con el Señor, con esa fe que teníamos al principio, con esa seguridad que teníamos en el Señor, de ese primer amor que muchas veces se habla, de que muchas veces cuando nosotros vemos a alguien con ese primer amor, ya se le pasará. No, más bien tú contágiate de ese primer amor. Contágiate, más bien debe ser un tiempo, en vez de juzgarnos si debemos o no debemos pasar, si miramos al hermano y decir, este debe pasar o no debe pasar, no, es un tiempo de acción de gracias. Es un tiempo de acción de gracias. Jesucristo lo hizo así, habiendo dado gracias. Él dio gracias. Él no le dijo a sus discípulos, dijo, uno de ustedes me va a entregar, pero no dijo, Judas, te pasaste. ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Pero qué? ¿Yo qué he hecho? Te han dado 30 monedas de plata. Me he enterado que tú me estás entregando. No, le dijo, el que sope en mi plato es el que me va a entregar. Y después Judas le dijo, ve y haz pronto lo que tengas que hacer. Pero Jesús amaba a Judas. Y ya sabemos, Pedro, Señor, yo hasta la muerte contigo, a mí me da igual todo, tal. Y luego, yo nunca anduve con él, yo no soy uno de ellos, te estás equivocando. Pero hubo llanto. Uno lloró por haberlo traicionado y se arrepintió y pidió perdón. El otro lloró por haberle entregado, pero fue y se ahorcó. No tenemos que nosotros pasar por ahí ya. Jesús ya murió por nosotros. Ya resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Ahora para nosotros la mesa del Señor no es un lugar donde decimos, el que va a venir, uno de ustedes que va a venir me va a traicionar. No, vamos a la mesa por lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Vamos a la mesa por lo que Jesús hizo por nosotros, aun cuando Él sabía que en poco tiempo iba a subir el castigo por el pecado de nosotros. Él dijo, doy gracias. Iglesia, ponte de pie, por favor. Hemos pasado un momento, pero sabemos que de todas ellas, ¿no? Dice la palabra, nos sacará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántos han sido justificados? Pasas por muchas aflicciones, pasamos a veces por aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Qué maravilloso. De todas ellas nos librará el Señor.